Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Oficialmente desde Agrupar les queremos dar la bienvenida en este segundo encuentro del curso que hemos denominado la insubordinación fundante, en el que estamos atravesando la lectura del material del doctor Marcelo Gullo, desde la mano de la coordinación académica de la profesora Lidia Rodríguez Olives. Así que para todos nosotros y todas nosotras es un placer volver a encontrarnos en el día de hoy. Es un placer en lo personal para mí ser el anfitrión que posibilite realizar y llevar adelante este curso que coordina nuestro compañero Héctor Rojas. Así que nada más que dejarles un nuevo saludo, feliz de vernos nuevamente las caras a través de esta plataforma una semana después. Y hoy vamos a tener la segunda encuentro. Recuerden que son 4 encuentros, tal como hicimos en la semana pasada. Los micrófonos van a permanecer cerrados. Todas las inquietudes o dudas que vayan surgiendo pueden ser canalizadas a través del chat de este Zoom, o si no, cualquier inconveniente o cualquier planteo que haya, tal como lo han hecho algunos compañeros a lo largo de esta semana, puede ser canalizado a través de nuestro correo electrónico, que es agrupar2019@gmail.com. Igual eso lo voy a ir volcando también en el chat. Esperamos que todos hayan recibido el material, el PDF del primer encuentro, tanto el material de lectura como las actividades de profundización. Ahí el compañero Roberto nos pone un pulgar hacia arriba, así que él lo recibió. Y bueno, no mucho más para agregar. Cualquier cosa quedamos a disposición a través del chat del Zoom. Esperamos y sabemos que todos vamos a disfrutar de este segundo encuentro, y queríamos tener las palabras de un compañero nuestro con el que formamos Agrupar hace ya más de un año, así que los dejo en la palabra del compañero Osvaldo Tarcia. Bueno, gracias Federico. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Osvaldo Tarcia, soy abogado, pertenezco a la Comisión de Organización de Agrupar para el Debate, y bueno, hoy me toca a mí darles la bienvenida a este encuentro donde vamos a ver la segunda parte de la clase de la doctora Lidia Olives. Y realmente yo quisiera decir un par de cosas, ¿no? Porque para mí es un honor poder darles esta bienvenida, un honor y un orgullo, porque yo estoy convencido que todos los que estamos acá presenciando este curso, lo hacemos para perfeccionar, para acentuar, para acendrar el pensamiento nacional y también para reafirmar la conciencia nacional. Por eso para mí es un orgullo darles esta bienvenida y decirles también que todos los integrantes de Agrupar, ¿sí? Que somos, la verdad que somos un montón, creemos que es imprescindible recorrer la historia, porque tenemos que saber de dónde venimos, dónde empezó, cómo fue que pasó todo lo que pasó, por qué hoy estamos aquí, estamos en esta situación, empobrecidos y endeudados, con una tasa de indigencia enorme, con una cantidad de niños indigentes o pobres que realmente da escalofríos. Y saber cuál fue el proceso que se dio para que nosotros termináramos la Argentina, termináramos así, como estamos hoy, siendo simplemente un país periférico, un simple proveedor de materias primas hacia los países hegemónicos. Y entender este proceso, y para entender este proceso, yo querría retomar algunos conceptos que dio la profesora Lidia en la primera clase, cuando ella hablaba de conceptos que había nombrado el autor Marcelo Gullo varias veces en su libro. Y el concepto subordinación, que nos lleva a todo lo que dije antes, pero también habló de la subordinación ideológica, que va de la mano
con la subordinación cultural. Esta subordinación cultural fue impuesta por estos países hegemónicos, pero no nos tenemos que olvidar que con la ayuda también de personajes nacionales que están interesados no en que a la Argentina ni a los argentinos le vaya bien, están interesados en ellos mismos y no quieren que Argentina desarrolle todo su potencial y que vuelva a estar en la lista de los países de potencia, Argentina potencia. Hoy estamos tan abajo que la verdad ni figuramos en el mapa. ¿Y por qué nos interesa entender todo esto? Porque entendiendo lo que los países hegemónicos, los poderes, la oligarquía financiera, los personajes nacionales, todo el mal que le han hecho a nuestra patria, nos van a hacer entender preguntas que yo creo que todos los aquí presentes nos estamos haciendo. Yo particularmente me las hago. Y no quiero recorrer la historia de muchos años, me voy a remitir a esta historia, nada más ahora, a estos tiempos, para intentar comprender qué es lo que estuvo pasando. Y yo vi gente en la calle, gente que seguramente no tiene autos de lujo, no tiene Mercedes-Benz, no tienen Ferrari, no tienen barcos de millones de dólares, no tienen avión propio, y sin embargo decían ser Vicentín. Yo soy Vicentín, decía la gente. Gente humilde. Y uno decía, ¿vos sos Vicentín? También me haría entender cómo personas que yo he visto, gente de a pie, gente común, que seguramente no son grandes terratenientes, no tienen miles de cabezas de ganado, no tienen grandes terruños, no tienen 4x4, decían yo soy el campo, sin tener ni idea lo que eso significa. Yo soy el campo, decía, todos somos el campo. También vi en varias marchas personas que seguramente nunca lo habían escuchado ni nombrar, no sabían ni quién era, ni cuál era su trayectoria, y decían, todos somos Nisman, gritaban desaforadamente, y yo pensaba, pero ¿qué está diciendo esta gente? Por eso creemos que conocer la historia y conocer todo lo que fue pasando podrían responder alguna de estas preguntas, porque son inentendibles, pero hay algo que es más inentendible, algo que pasó hace un poco más de 4 años. La mayoría de los argentinos democráticamente eligió, y cómo llamarlo, porque tantos adjetivos calificativos yo le podría poner, y le voy a poner uno solo, uno que para mí va a englobar todo lo que pienso de él. Votó a un aporofóbico como Mauricio Macri, sabiendo que iba a dañar la escuela pública, que iba a dañar la salud pública, que era en contra de su bienestar, en contra de su beneficio, y sin embargo lo votaron. Yo entiendo que un 30% de la población esté de acuerdo con él y está bien, hay gente que piensa así y está bien. Ahora, ¿de dónde sacaron el otro 20 y pico % de los votos? Y ahí volvemos a la subordinación ideológica y a la subordinación cultural, porque si no, es imposible pensar que esa parte de la población haya votado a esta persona. Y es por eso que me da tanto orgullo y tanto honor darles la bienvenida, porque tengo la seguridad que con este tipo de cursos vamos a poder abrir aún más nuestras mentes y algún día poder decir que esto no pase nunca más, nunca más. También quisiera pedirle, por favor, y lo voy a comprometer delante de todos ustedes, al conductor de este espacio, Héctor Rojas. Héctor ideó, creó y organizó este curso que creo que es tan valioso y tan productivo para todos. Y yo lo quisiera comprometer a que idee, cree y organice muchos cursos más, no un solo curso más, muchos cursos más. Y por 2 razones, simplemente 2 razones le voy a poner al compañero Héctor para que lo haga. Una, para que nos podamos juntar, como nos estamos juntando los compañeros, así sea en este modo de Zoom, por la pandemia esta tan brutal que estamos padeciendo, pero si Dios quiere y algún día esto se termina, poder juntarnos, vernos la cara, tomar un café, tomar un mate y poder
apreciar a la profesora Lidia dando una clase en vivo entre todos los compañeros, café de por medio. Por eso, compañero Héctor, le pido por favor que haga muchos cursos de esto más y lo quiero dejar comprometido delante de todos los compañeros. Bueno, no los aburro más, los dejo con la persona que todos queremos escuchar. Les doy la bienvenida nuevamente, los abrazo a todos y a todos. Profesora Lidia, le dejo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Ya tuvimos el primer encuentro en el que recorrimos un poco las hipótesis que planteaba Marcelo Gullo en su trabajo y por otro lado también analizamos los principales conceptos que en la obra se desarrollaban. Vimos el concepto de centro-periferia, el de subordinación ideológica, el de umbral de poder, el de estructura hegemónica y el de insubordinación fundante. Durante la semana ustedes recibieron una llamada de actividad de profundización con una lectura sobre el proceso que lleva a Evo Morales a la presidencia de Bolivia y algunas preguntas. Una acotación, porque recibimos muchas respuestas por mail, muchos compañeros lo mandaron por mail. Una observación sobre la última pregunta. La pregunta decía, al analizar la llegada al poder de Evo Morales, ¿resulta pertinente la aplicación del concepto de umbral de poder? Muchos contestaron que sí, pero la respuesta es no. No es aplicable el concepto de umbral de poder, porque umbral de poder explica la posición relativa de un Estado frente a otro. O sea, el umbral de poder hace referencia a las relaciones internacionales. Marcelo Gullo no en esta obra, en otras obras, utiliza el concepto de umbral de resistencia para poder dar cabida a ese proceso que vive Bolivia. Y por umbral de resistencia entiende la llegada de fuerzas alternativas al gobierno y una posición que permite frenar la injerencia exterior. Entonces, quería aclararlos de movida, no es pertinente utilizar el concepto de umbral de poder, sí el de umbral de resistencia, porque es un proceso interno, no es un proceso que posiciona a Bolivia diferente en las relaciones internacionales. Bueno, en este segundo módulo, en este segundo encuentro, nos vamos a dedicar al liberalismo. Habíamos terminado el encuentro anterior preguntando, bueno, está bien, ¿qué es el liberalismo? Si la obra de Gullo constituye una refutación al liberalismo, bueno, ¿qué es el liberalismo? Y para poder entender qué es el liberalismo, tenemos que recorrer un poco la obra del padre de este movimiento, que es Adam Smith. El desarrollo de este módulo va a estar dividido en dos campos. Por un lado vamos a indagar en la Inglaterra del siglo XVIII, que es la Inglaterra en la que Smith pensó su obra. Y por otro lado, después sí vamos a empezar a analizar algunos de los principios, de las principales afirmaciones que el autor hace en su obra. ¿Por qué analizamos Inglaterra? Nosotros pensamos que el contexto de producción de una obra incide en la mirada que un autor tiene. O sea, los problemas de una época, las preocupaciones de una época inciden en la mirada. Y también tiene incidencia en la respuesta que ese autor va a dar para superar una realidad dada. Entonces es necesario conocer en qué contexto pensó Adam Smith, porque lo pensó en ese contexto y no en otro. Bueno, ¿cómo es Inglaterra en el siglo XVIII? Inglaterra en el siglo XVIII ya es una nación próspera. Si uno toma a los viajeros que llegaron a Inglaterra en ese periodo, todo el mundo coincidía en que el presente y el futuro de Inglaterra estaba en su comercio. Que Inglaterra era un país de tenderos, de comerciantes, y que era el comerciante, no el industrial, el ciudadano más ilustre. O sea, toda la potencia de Inglaterra se encontraba concentrada en el comercio. Pero además no era solamente comercio, porque Inglaterra tenía la agricultura de más alta productividad de toda Europa. Y además, a principios del siglo XVIII, había comenzado el desarrollo manufacturero. Es muy incipiente, está a cargo de pequeños talleres,
pero tiene desarrollo manufacturero. Sin embargo, la potencia concreta de Inglaterra en ese periodo es el comercio. Para poder entender cómo llega Inglaterra a ser una potencia comercial, hay que mirar un poco las herramientas con las que cuenta. En el siglo XVIII Inglaterra tiene una flota de alrededor de 6.000 barcos, y supera mucho a su principal competidor, que es Francia. Pero en las particularidades que tiene Inglaterra, donde el desarrollo de la guerra y el desarrollo del comercio marchan de la mano, también hay que señalar que tiene una poderosa flota de guerra. La Marina Real va a ser la flota de guerra más importante casi hasta la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, con estos dos elementos, su flota mercante y su flota de guerra, Inglaterra se va a convertir en el siglo XVIII en la dueña de los mares. Y esa es una de las particularidades que hay que señalar. La siguiente particularidad es que Inglaterra tiene un mercado interno muy desarrollado, muy consolidado, y es una economía monetaria. Esa consolidación del mercado interno no es ajena al desarrollo que tuvieron las ciudades. Londres es, en el siglo XVIII, la principal ciudad de Europa. Y como sucede con las ciudades, traccionan un montón de producciones, porque una ciudad no produce todo aquello que consume. Entonces Londres demanda alimentos e impactó en el desarrollo de la agricultura en el sur y en el este de Inglaterra. Demanda combustibles, y entonces impactó en el desarrollo de la minería en los alrededores, pero también en el desarrollo de todo el sistema de comunicación, tanto fluvial como terrestre, porque las mercaderías tienen que llegar. Entonces, es un poderoso mercado interno, está muy integrado. Inglaterra es un mercado donde consumidores y productores se relacionan naturalmente. ¿Qué otra cosa tiene Inglaterra en el siglo XVIII? Tiene una particularidad, un particular sistema de tenencia de la tierra, que lo separa de la evolución que va sufriendo la tenencia de la tierra en el continente. A partir de principios del siglo XVIII, la tendencia que se ve en el continente, que después la va a profundizar la Revolución Francesa, es a constituir pequeños propietarios. O sea, que haya agricultores con pequeñas parcelas que son propietarios. Robespierre va a decir, en el pleno proceso de la Revolución Francesa, que aspira a una nación de pequeños y medianos propietarios no corruptibles ni por la riqueza ni por la pobreza. Esto en Inglaterra no ocurre. La baja rentabilidad en la explotación de la tierra afectó a los terratenientes. Y a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, iniciaron un cambio en el sector agrícola que se conoce con el nombre de revolución agrícola. ¿En qué consistió? En alquilar las tierras en parcelas más grandes, para asegurar que aumentase la productividad. Entonces, puede haber rotación de cultivos, puede haber barbechos, una tendencia muy fuerte a incorporar nuevas tecnologías para la explotación del agro. La consecuencia disparó en dos sentidos. Por un lado aumentó, sí, la productividad de la tierra, pero por el otro lado, aquellos campesinos que ya no pudieron arrendar tierras, porque se arrendaban parcelas más grandes, emigraron para la ciudad. Y fue en la ciudad donde trataron de sobrevivir a ese nuevo contexto. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se inicia el proceso de la revolución industrial, Inglaterra cuenta con abundante mano de obra. Y parte de esa mano de obra son los campesinos que fueron expulsados de sus lugares de origen. Pero el campesino inglés tiene otras particularidades. No está aislado, como ocurre frecuentemente en el continente europeo, y cuanto más me voy hacia el este, más acentuada esta característica. El campesino inglés participa del circuito comercial. Gran parte de lo que consume viene de los mercados ultramarinos de Inglaterra, el tabaco, el azúcar, el té, vienen de mercados ultramarinos, y el campesino participa, está integrado a ese gran mercado interno. Y otra de las particularidades es que el campesino inglés no solamente realiza labores rurales. Para completar los ingresos,
y especialmente en épocas de paro estacional, realiza otras actividades. Repara puentes, repara caminos, pero fundamentalmente en las casas de todos los campesinos ingleses hay un telar, teje. Y con el fruto de ese tejido, parte lo consume y parte lo vende para poder completar sus ingresos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque los que emigraron se fueron a las ciudades con sus telares. Y el motor de la revolución industrial va a ser justamente la industria de tejidos de algodón. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. Y la última particularidad que señalamos es la de su gobierno. Inglaterra es, desde 1688, desde la Revolución Gloriosa, una monarquía parlamentaria. Una forma de gobierno donde el Parlamento limita la acción del rey. Esto la diferencia del continente, donde lo que predomina hasta la Revolución Francesa es la monarquía absoluta. Sin embargo, Inglaterra no es un gobierno burgués, porque en el gobierno tienen una fuerte presencia los nobles de Inglaterra, los llamados grandes de Inglaterra, 200 familias que consolidaron su poder a través de alianzas matrimoniales, tienen un peso específico muy importante en el Parlamento. Pero ¿qué es lo que pasa con esta nobleza? La nobleza inglesa tiene muy en claro que la prosperidad de Inglaterra y la suya propia depende de los buenos negocios que hace la burguesía. Y entonces harán la guerra, firmarán la paz y apoyarán todas las decisiones de gobierno que tengan que ver con esta prosperidad. Como decían, dicen los ingleses, estamos todos identificados con el interés de la honesta clase media. Entonces, estas son las 4 características más importantes que van a tener mucha incidencia en el proceso de revolución industrial que vamos a ver la semana que viene. Dicho esto, vamos a ver un poco sobre Adam Smith y su tiempo, y sobre la obra de Adam Smith. Adam Smith es un escocés, nació en 1723, en una aldea que tenía mucha presencia de mar, mucha agricultura, y tenía muy poca manufactura. En la aldea donde nació Smith había un taller, funcionaba un taller que manufacturaba, que producía alfileres. Esto no es una nota de color que les estoy dando ahora, sino que es la observación de lo que está ocurriendo en ese taller de alfileres, que Smith va a sacar una serie de conclusiones que va a volcar luego en su obra. Entonces, gran parte de las observaciones las hace en ese taller de alfileres que está en la aldea donde nació. Smith también es un producto de la Ilustración, del siglo de las luces, del siglo de la razón. Estudió en prestigiosas instituciones, vivió mucho tiempo en París. O sea, es el prototipo de la Ilustración, de ese conjunto de pensadores que creían que la razón y el conocimiento construían una sociedad mejor. Pero, como pensador de la Ilustración, también está atravesado por 2 principios fundamentales que muestran todos los pensadores de la Ilustración: el principio de justicia y el principio de moral. Para Smith, cuando la justicia se desmorona toda la sociedad, decía él, se oscurece. ¿Y la moral para qué sirve? La moral sirve para poner un límite a la acción humana, para impedir que en una sociedad nos matemos los unos a los otros. Entonces, ojo con esto también, porque generalmente se hace una referencia muy fuerte al individualismo. Pero en Adam Smith también está presente el freno que se debe poner a ese individualismo. Él escribió 2 obras fundamentales, la teoría de los sentimientos morales, que es la menos conocida, en 1759, y la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que escribió en 1776. Esta sí es la más conocida. Bueno, como todos los pensadores, todos los economistas de la época, anteriores a él también, Smith se preguntó qué era la riqueza. ¿En qué consistía la riqueza? ¿Cómo se obtenía la riqueza? Algunos economistas habían respondido que la riqueza estaba en la tierra, que la tierra producía todos los bienes que necesitaba un hombre para sobrevivir, y que por lo tanto un buen gobierno
consistía en estimular, en favorecer la producción de la tierra. Son los llamados fisiócratas. Otros economistas respondieron que no, que la riqueza se encontraba en la acumulación de metales, o sea, en la posibilidad que yo tengo, que un Estado tiene en acumular esos metales. ¿Por qué? Porque a través de los metales se puede comprar todas las cosas que se necesitan. Y entonces un buen gobierno es aquel que estimula la exportación para obtener metales y que trata de importar lo menos posible. Esos son los llamados mercantilistas. Para Smith y para los liberales, la riqueza consiste en el trabajo, porque es a través del trabajo que se pueden hacer todas las cosas útiles y necesarias para una sociedad y para un individuo. Y es entonces la observación del trabajo en ese taller de alfileres que había en la aldea donde nació. ¿Qué es lo que está observando? ¿Qué está ocurriendo o qué ocurrió en ese taller de alfileres? Lo que ocurrió fue que el proceso productivo se dividió. Antes, una sola persona estaba a cargo de todo el proceso productivo, pero en ese taller que él observó en Escocia, las partes del proceso productivo se había dividido y cada trabajador tenía a su cargo una de estas partes. Como consecuencia de esta división, que es la división del trabajo, dice Smith, la consecuencia más importante que ha traído es un aumento muy fuerte de la productividad. O sea, con división del trabajo, en ese taller había aumentado considerablemente la productividad. Y acá una aclaración que me parece que hay que hacer. En la actualidad es muy frecuente, especialmente cuando uno escucha a algunos grandes empresarios de la Argentina, que utilizan el concepto productividad y producción como sinónimo. Lo podemos escuchar, no hace mucho tiempo, a Pablo Roca cuando se quejaba de la falta de productividad de la mano de obra en la República Argentina, y decía que, bueno, para eso había que flexibilizar el trabajo. El concepto de producción hace referencia al volumen de lo producido. O sea, aumenta la producción cuando aumenta el volumen de lo producido. ¿Cómo puede ocurrir esto? Si yo tengo un trabajador que trabaja 8 horas y lo pongo a trabajar 15, bueno, obviamente aumenta la producción. Si yo tengo 10 trabajadores y luego tengo 20, obviamente aumenta la producción. O sea, que la producción, el concepto de producción, hace referencia a la cantidad que se produce, al volumen de lo producido. En cambio, el concepto de productividad tiene que ver con lo que la misma cantidad de gente en el mismo tiempo está produciendo. Solo aumenta la productividad si la misma cantidad de gente en un mismo lapso de tiempo consigue aumentar la cantidad de cosas que producen. Tanto para Smith como para una serie de economistas que vinieron posteriormente, la productividad, la única forma de conseguir un aumento de la productividad es invirtiendo en tecnología, es el cambio tecnológico. Si yo tengo una planta industrial obsoleta, su productividad va a ser baja. Si yo renuevo la planta con las máquinas con las cuales estoy trabajando, la productividad va a subir. Por lo tanto, la productividad no tiene que ver con la explotación de la mano de obra. Si el trabajo en la República Argentina tiene una baja productividad, la causa se encuentra en la falta de inversión por parte de los empresarios, no en que el trabajador trabaja poco, porque la productividad tiene que ver con eso, con la renovación tecnológica que permite aumentar el volumen de lo producido. Bueno, hecha esta aclaración, Smith dijimos que está observando que la división del trabajo trajo un considerable aumento de la productividad. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosas tiene, qué características tiene la división del trabajo que termina siendo un aumento en la productividad? Primero él decía que la división del trabajo traía una mayor destreza. El trabajador se hace diestro en la tarea que realiza y por lo tanto la automatiza. No pierde tiempo en pensar qué es lo que tiene que hacer porque ya la está automatizando. Entonces hay una mayor destreza del trabajador. Hace el trabajo más rápido. Por el otro lado, la división del trabajo trae ahorro de tiempo. ¿En qué sentido trae ahorro de tiempo?
porque las distintas tareas que implica un proceso productivo no se realizan en el mismo espacio. Yo en un lado tejo, tengo el telar, en otro lado tiño esa tela, en otro lado la corto, y esto necesariamente, si yo voy a hacer todo el proceso productivo, requiere que me desplace, que vaya de un lado al otro para cumplir esa tarea. Ese tiempo que se pierde de un lado al otro es tiempo improductivo. Por lo tanto, la división del trabajo fija al trabajador en un espacio y torna todo el tiempo en tiempo productivo. Uno diría, bueno, está bien, pero ¿cuánto puedo llegar a perder si me desplazo de un lugar al otro? Pero hay que pensarlo como lo está pensando Adam Smith, en volumen, en cantidad de gente que ahorra minutos en toda la jornada de trabajo y toda la cantidad de personas que están trabajando. Digo, seguramente escucharon decir que el tiempo es oro. Bueno, el tiempo es oro viene de acá, o sea, de esa necesidad de tornar todo el tiempo en tiempo productivo. Y la última característica de la división del trabajo es que impulsa el cambio tecnológico. ¿Por qué dice Smith que impulsa el cambio tecnológico? Porque dice que un trabajador en contacto permanente con su máquina está en condiciones de saber qué es lo que le tiene que cambiar a esa máquina para poder trabajar. Puede buscar estar más cómodo, puede buscar tener que ejercer menos fuerza, puede buscar que el proceso sea más rápido, que la máquina sea más rápida, y es él el que va haciendo todos los cambios necesarios que van produciendo el cambio tecnológico. Y acá dos observaciones. Primero, esto lo han demostrado los historiadores, que ya dijeron que el cambio tecnológico, a diferencia de lo que parece ser de sentido común, que la revolución industrial es un cambio tecnológico fuerte, hasta el final de la primera revolución industrial, en 1850, los cambios fueron muy graduales, fueron muy sencillos, no requirieron gran capacitación, no requirieron gran inversión, sino que fueron graduales y sostenidos a lo largo del tiempo. Cuando uno ve una locomotora, bueno, es una máquina compleja. Sin embargo, los ferrocarriles, el origen de los ferrocarriles se encuentran en los carritos que se utilizaban para extraer el carbón de las minas. Eso, con sucesivos cambios a lo largo del tiempo, termina siendo una máquina compleja, pero en realidad los cambios fueron graduales. Pero otra observación que hay que hacer, para que el cambio tecnológico se produzca de la manera que lo está diciendo Smith, es necesario que el trabajador sea el dueño de esa máquina. Y esto es lógico, porque Smith no está observando fábricas. Las fábricas son totalmente ajenas al ojo de Smith, que murió antes de que apareciese la primera. La primera fábrica aparece en Inglaterra en 1802 y Smith muere en 1790. Él está observando los talleres, el funcionamiento de talleres de 5 o 6 personas, donde cada uno tiene una máquina y cumple una etapa en el proceso productivo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay otras ideas que forman parte del núcleo duro del liberalismo y que la sacan de lo que Smith observó y de lo que Smith dijo. Una de estas afirmaciones que forman parte del núcleo del liberalismo es el famoso concepto del derrame. O sea que, bueno, que la aplicación del liberalismo derramará riqueza en la sociedad, que todos seremos cada vez más ricos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo explicó Smith? Smith decía, bueno, volviendo al taller de alfileres, él decía, sin división del trabajo, un trabajador al final de la jornada puede producir 10 alfileres. Con división del trabajo, 5 trabajadores al final de la jornada produjeron 500 alfileres. 500 alfileres dividido las 5 personas que trabajan en ese taller, cada uno es dueño de 100 alfileres. O sea, 90 alfileres más que se hubiese producido sin división del trabajo. ¿Qué hace con esos alfileres? Con esos alfileres sale al mercado a venderlos. Y con lo que obtiene por la venta, demanda otros productos. Demanda zapatos, demanda ropa, demanda alimentos, demanda herramientas, demanda una serie de cosas. Y entonces impulsa
a otros a producir aquello que está demandándose en el mercado. Y entonces, el que hizo los alfileres es más rico, pero también son más ricos aquellos que se dedican a producir lo que se está demandando en el mercado. Este es el famoso efecto derrame que todos los liberales sostienen. Una observación. Como les decía recién, esto sucede en el mundo de Smith, que es el mundo de los talleres, donde 5 trabajadores se reparten el producto total de lo producido. O sea, 500 dividido 5. Esto no va a ocurrir, no ocurre cuando aparece la fábrica, porque el trabajador perdió la propiedad de los medios de producción, no trabaja por una participación en el producto, sino que trabaja por un salario de subsistencia. Y entonces la tendencia ya no va a ser al derrame, sino que la tendencia va a ser a la concentración de la riqueza. El efecto derrame, esta famosa teoría del derrame, llevó a muchos economistas a construir otras teorías que se conocen con el nombre de teorías de la convergencia. ¿Qué es lo que dicen? Que después de aplicar el liberalismo, si lo aplicamos, lo que vamos a lograr es que la distancia entre los más ricos y los menos ricos se achique. O sea, como todos vamos a ser más ricos, cada vez más ricos, la distancia entre los que más tienen y menos tienen se va a achicar. Esas son las teorías de la convergencia. Yo quisiera compartir con ustedes esto. En el año 1997 apareció este libro de un economista, Madison Angus, que se llama La economía mundial 1820-1992, análisis y estadísticas. Él toma series largas de análisis de todo el proceso que describe el capitalismo desde 1820 hasta 1992. Analiza muchas variables, analiza qué pasó con el empleo, qué pasó con la educación, qué pasó con la infancia cuando se incorpora al trabajo, una serie de cosas. Y entre esas variables que analiza el PBI per cápita, que mide la riqueza. Si ustedes se fijan, en el año 1820, el país más rico era el Reino Unido. Su PBI per cápita equivalía a $1.756, valor 1990. El país más pobre, en el mismo año, 1820, era Pakistán, y su PBI per cápita era de $531. La diferencia entre el más rico y el más pobre era 3,3 veces. O sea, Inglaterra, en 1820, era 3,3 veces más rico de lo que era el más pobre, que era Pakistán. ¿Qué pasa en 1992? El país más rico es Estados Unidos, y su PBI per cápita en ese año era de $21.558. El país más pobre, en 1992, era Etiopía, y su PBI per cápita era de $300. Pero la diferencia entre el más rico y el más pobre ahora es casi 72 veces. No es 3,3 veces como en 1820, es casi 72 veces. Quiere decir que después de 170 años de capitalismo, los más ricos y los más pobres no se acercaron, al revés, se profundizó la diferencia que hay entre los más ricos y los más pobres. Y esto es un ejemplo tomado entre países, pero en las secuencias analizadas por Madison ocurre lo mismo entre las regiones centrales y regiones periféricas. Ocurre hacia el interior de los países, donde los deciles de ingresos más altos se separan cada vez más de los de ingresos más bajos, o sea, los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. O sea, que la famosa teoría del derrame no se estaría dando, y si no se dio en 170 años, no sé cuánto deberíamos esperar para que un liberal se quedara tranquilo. Bueno, otra de las cuestiones que forman el núcleo duro del liberalismo es que la expansión de la riqueza, la posibilidad de construir mayor riqueza, depende del mercado. O sea, vuelvo con el tema de los alfileres y el taller de Smith. Si puedo yo vender en las cercanías, tengo un techo, o sea, puedo vender hasta donde ese mercado me va a comprar. Si yo puedo vender en toda Inglaterra, tengo más posibilidades de aumentar la riqueza, porque tengo un mayor mercado.
Pero si yo puedo colocar mis productos en cualquier lugar del mundo, el techo que tengo no tiene límites. De ahí que a Smith le resulta natural decir que los mercados deben estar abiertos. Deben estar abiertos para que circule la mercadería y todo productor encuentre en algún lugar del mundo su comprador. Entonces, de ahí deriva el análisis que él hace de la necesidad de mantener abiertos los mercados. Y la tercera de las afirmaciones del núcleo duro del liberalismo es que la economía se regula por su propia virtud. Lo que conocemos como la mano invisible, que él expone en realidad en la teoría de los sentimientos morales. ¿Qué es esto de la mano invisible? Lo que dice Smith es que toda persona participa en el mercado buscando su máximo beneficio, que quiere mayor riqueza y que solamente esa persona, nadie mejor que esa persona, está en condiciones de saber qué le conviene para estar mejor, qué le conviene para ser más rico. Y por lo tanto, dice Smith, ningún gobierno, por virtuoso que sea, está en mejores condiciones que ese individuo para saber lo que le conviene. De allí la afirmación de que, bueno, hay que dejarlo al individuo que actúe libremente en el mercado para que pueda obtener su beneficio. Esta es la parte que el liberalismo actual suele tomar, pero no toma la otra. Yo les decía al principio que Smith es un pensador de la Ilustración, y como pensador de la Ilustración, toda su obra está atravesada por los principios de moral y de justicia. Por lo tanto, él se preguntó, ¿qué sucede cuando el ejercicio de la libertad de una persona pone en riesgo el ejercicio de la libertad de los otros? ¿Qué pasa cuando el ejercicio de mi libertad impide al resto de la sociedad ejercer sus derechos y sus libertades? Y en ese momento Smith no tiene ningún problema en decir que es el gobierno el que debe poner límite a la libertad de un individuo que hace peligrar la libertad y el ejercicio de los derechos para el resto de la sociedad. Y yo quería compartir con ustedes la cita completa de Adam Smith. O sea, bueno, ¿de dónde sale eso? Smith dice, esto puede considerarse contrario a la libertad natural, pero el ejercicio de esta libertad por un contado número de personas que puede amenazar la seguridad de la sociedad entera, puede y debe restringirse por la ley de cualquier gobierno, desde el más libre hasta el más despótico. Esto lo dice en La riqueza de las naciones, el libro 2, capítulo 2. Bueno, con esto terminamos el desarrollo del módulo. Me olvidé decirles que esta es la parte del liberalismo y de la obra de Smith que los liberales actuales prefieren olvidar. Pero bueno, dejamos abierto ahora entonces a las preguntas. Federico. Bueno, excelente como siempre, Lidia. La verdad que interesantísimo, incluso dando las vueltas de tuerca que corresponde a los conceptos, allí donde los conceptos fueron gestados. Así que, como dijimos al principio de la exposición, las preguntas se van a canalizar a través del chat del Zoom. Los invitamos y las invitamos a que las vuelquen a través de ahí y las iremos leyendo. Y después, cualquier cosa o cualquier tema, queda el correo electrónico de agrupar2019@gmail.com, donde después de la lectura del material se puede volcar también las dudas y de la actividad de profundización. También aprovecho para recordar que esta misma charla, para quien la quiera volver a escuchar o quien la quiera transmitir a algún otro compañero o compañera, va a estar disponible en el canal de YouTube de la organización, así que en breve, ni bien esté subido a la plataforma, haremos
daremos la información correspondiente. Acá una participante, muy buen análisis de la diferencia de los años 1820 a 1992, sí, la verdad que eso creo que es un dato contundente, que casi que no deja lugar a dudas. Así que bueno, yo creo que si no tenemos preguntas para formular, no sé si querés hacer algún tipo de aclaración o nos querés hacer algún tipo de profundización, Lidia, en relación, tal vez comentar un poquito lo que va a ser la actividad de profundización. Perfecto. Bueno, ustedes van a recibir Perdón, Lidia, la actividad de profundización. te interrumpo porque se hizo una pregunta en el chat. Sí. Bien, bien. Bueno, ahí te voy a la pregunta directamente y dice, Adam Smith estaría en contra de los monopolios, ¿verdad? Esa es la parte que los liberales omiten del discurso de Adam Smith. Sí, o sea, lo que está observando Adam Smith y donde funciona es en el mercado de competencia perfecta. Y el mercado de competencia perfecta es obviamente antimonopólico. Por eso él dice que hay que intervenir, el Estado debe intervenir, porque el ejercicio de la libertad económica en manos de muy pocos pone en peligro el ejercicio de los demás. Y ojo que también no le reconoce solamente el derecho a producir lo que quiera, sino que también el derecho a consumir. El consumidor también tiene derecho a comprar productos en el mercado que le resulte más satisfactorio, y esto no ocurre si el mercado está concentrado. Por lo tanto, el monopolio atenta contra los derechos de los consumidores. Excelente, clarísimo. Ahora, si querés pasar sobre la profundización. Dale. Bueno, les decía que en qué consiste la profundización. Los invitamos a ver dos documentales. Uno se llama Juegos sin Límites, las mentiras del libre comercio, y el otro, Tomates y Codicia, el éxodo forzado de los agricultores de Ghana. Son dos documentales producidos en Alemania, y el primero de ellos desnuda los verdaderos mecanismos del comercio internacional. Bueno, a ver, ¿existe el liberalismo? ¿Para quiénes existe el liberalismo? ¿Cómo se aplica la libertad de mercados? ¿A quiénes se le aplica la libertad de mercados? Y el segundo es muy interesante porque muestra las consecuencias que esa apertura forzosa de los mercados, porque desde el centro se obliga a los estados periféricos a abrir indiscriminadamente sus mercados, la consecuencia que trae porque destruye las economías regionales. Y al destruir las economías regionales, la única posibilidad que tienen los habitantes de esas regiones es migrar. Y aborda entonces la problemática de la migración de poblaciones africanas hacia Europa, juntamente con el rechazo de la población europea que no puede admitir que ese flujo de población que se está produciendo es consecuencia de las políticas que ellos aplican hacia esa periferia. Entonces, bueno, es muy interesante y espero que los vean. Bueno, yo, por mi parte, ¿hay alguna otra pregunta, Federico? Sí, hay dos preguntas del compañero Ricardo Calabria. Comenta, ¿la brecha entre los países ricos y pobres es en la actualidad más ancha? Sí, la brecha se profundiza a medida que avanza el neoliberalismo. Si me acuerdo, después lo puedo mandar por mail, los números más actuales, o sea, porque Madison después amplió su investigación, y sí, se profundizan, como les decía recién, no solamente entre los países,
se profundizan entre las regiones y se profundizan hacia el interior de los países entre los sectores que más tienen y los que menos tienen. Sí. Buenísimo. Bueno, hay un compañero que se está sumando ahora a la reunión, o no sé si se cayó, pero bueno, ahora yo le voy a comentar la situación y te dejo con la última pregunta que nos la transmite el compañero Rodolfo. Dice, ¿cómo influyó el colonialismo en el poder de Inglaterra? El colonialismo. Sí, obviamente, como les decía en un momento, en Inglaterra comercio y guerra van de la mano, o sea que Inglaterra consigue mercados a través de la guerra, y eso le facilitó en cierta medida, por un lado, el acceso a las materias primas a precios muchísimo más bajos y por lo tanto era mucho más competitivo en el mercado internacional. Le facilitó colocar sus productos y también le resultó muy importante en el momento de hacer inversiones. El capital que no encuentra margen de ganancia hacia adentro de Inglaterra se exporta, o sea, se invierte en otras regiones. No solamente en las colonias que están bajo el dominio directo de Inglaterra, sino también en los países subordinados, que no son pocos y no son menos importantes. Hacia allí se destina gran parte de las inversiones británicas. ¿Alguna pregunta más? No, Lidia, esas son las preguntas que fueron volcadas a través del chat. Bueno, terminamos entonces el desarrollo del segundo módulo. En el encuentro que viene vamos a dedicarnos al caso puntual de Inglaterra. O sea, Inglaterra fue la única potencia industrial durante gran parte del siglo XIX, fue la potencia hegemónica, fue la que marcó la tendencia en las políticas internacionales en ese momento. La pregunta es cómo se construyó ese poder en Inglaterra. ¿Cómo llegó Inglaterra a ser lo que fue? ¿Llegó a base de liberalismo? ¿Llegó utilizando el liberalismo? ¿O llegó haciendo exactamente lo contrario? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el encuentro que viene. Los saludo, les mando un cariño y espero verlos otra vez el jueves que viene. Bueno, muchas gracias, Lidia. Seguramente nos encontraremos el jueves que viene. Nos encontramos. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Tengan una buena semana.